Hola, comunidad de Clan Nocturno, ¿cómo están? Tengo una curiosidad. ¿Desde dónde nos están hablando y qué hora marca en su reloj? Dejen en los comentarios, suscríbanse al canal y dejen su like. Vamos a comenzar a contar relatos que ocurrieran en Guadalajara. ¡Ya! Me llamo Matilde. Recuerdo aquel sábado con una claridad que todavía me sorprende. Decidí llevar a Emiliano al Parque Agua Azul, como tantas otras veces lo habíamos hecho. Él siempre se emocionaba con los patos del lago, los columpios viejos y los vendedores que ofrecían elotes y algodones de azúcar. Caminábamos despacio, disfrutando del sol de la tarde y del aire húmedo que olía a tierra mojada por las lluvias recientes. Mientras avanzábamos por uno de los senderos de piedra, me llamó la atención una niña pequeña que parecía observarnos desde la distancia. Vestía un vestido blanco, algo sucio en los bordes, y sus zapatitos de charol estaban gastados. Su cabello, atado con pequeñas cintas coloridas, se movía apenas con la brisa, y sus ojos parecían demasiado atentos para alguien de su edad. Lo extraño no era solo que nos mirara, sino que seguía cada uno de nuestros pasos, manteniendo siempre una distancia prudente. Emiliano parecía notar lo mismo que yo, aunque no dijo nada en voz alta. Solo apretó mi mano y me señaló discretamente hacia la niña. Sentí un escalofrío leve, ese tipo de sensación que mezcla curiosidad con un presentimiento incómodo. Intenté no pensar demasiado en ello, atribuyéndolo a la imaginación de un niño, o tal vez a mi propia inquietud. Pero cada vez que miraba hacia atrás, allí estaba, observando, silenciosa, sin moverse del todo. Algunos minutos después, Emiliano se detuvo frente a un árbol y señaló algo en el suelo que apenas se notaba, una rama torcida, hojas amontonadas. Luego, sin apartar la mirada de la niña, volvió a caminar junto a mí, como si quisiera decirme que prestara atención. Lo miré, tratando de sonreír para calmarme y calmarlo también, pero mi mente no dejaba de dar vueltas. Había algo en la manera en que la niña nos seguía que no era común. No gritaba, no jugaba, simplemente existía allí, siempre un paso atrás, siempre atenta. El parque estaba lleno de vida, niños corriendo con patinetas, familias en mantas de picnic, un perro ladrando al pasar frente a nosotros. A pesar de eso, sentía que una especie de silencio extraño nos envolvía, como si solo nosotros dos notáramos esa presencia que no encajaba del todo. Emiliano no dijo nada más, pero apretó mi mano con fuerza y aceleró un poco el paso, guiándome hacia un banco cercano. Me senté y él se acomodó a mi lado, mirando de reojo hacia la niña, que permanecía a cierta distancia, observando sin moverse. En ese momento, una mezcla de miedo y fascinación me recorrió. No sabía si debía acercarme, hablarle o simplemente ignorarla. La sensación de que algo inusual y quizá importante estaba ocurriendo era demasiado fuerte para ser descartada. Sin saberlo, aquel paseo que parecía tan común se estaba convirtiendo en el inicio de algo que cambiaría la manera en que veía el Parque Agua Azul y, sobre todo, la relación de Emiliano con lo inexplicable. Los días siguientes regresamos al Parque Agua Azul y la niña seguía apareciendo. No importaba la hora ni el camino que tomáramos, siempre estaba allí a la distancia, observándonos en silencio. Al principio intenté convencerme de que todo era coincidencia, pero Emiliano comenzó a comportarse de manera extraña. Señalaba cosas que aún no habían ocurrido y parecía esperar a que sucedieran. Recuerdo un momento en que nos acercábamos al pequeño puente de madera sobre el lago. Un niño corría con su bicicleta y, de repente, perdió el equilibrio. Antes de que pudiera reaccionar, Emiliano me jaló del brazo y señaló hacia la niña, que estaba parada al otro lado del sendero, mirando fijamente la escena. El niño se cayó, pero milagrosamente no se lastimó gravemente. Fue entonces cuando comprendí que Emiliano había percibido algo antes de que ocurriera. Otra tarde, mientras caminábamos junto a los puestos de artesanías, un vendedor tropezó y varios objetos de cerámica cayeron al suelo y se rompieron. Emiliano señaló la silueta de la niña detrás de un árbol y me dijo, sin palabras directas, que la había visto allí antes de que sucediera.
Su rostro mostraba una mezcla de temor y respeto. Sus pequeños labios se apretaban y sus ojos grandes no dejaban de mirar hacia la figura silenciosa. Comencé a sentir un peso extraño en el ambiente cada vez que la niña estaba cerca. Era como si el aire se volviera más denso y un olor leve, dulce y marchito, similar al de flores viejas, flotara entre los árboles. Cada accidente menor, cada advertencia, me dejaba con una mezcla de incredulidad y preocupación. No podía explicarlo racionalmente, y eso me provocaba un nudo en el estómago que se negaba a desaparecer. Emiliano parecía entender la situación de manera intuitiva, como si la niña fuera una especie de guía invisible. Su comportamiento cambió. Ya no corría sin cuidado ni se alejaba de mí. Permanecía atento, observando cada movimiento de la silueta que solo él parecía percibir claramente. Yo lo miraba, tratando de mantener la calma, mientras sentía que algo fuera de lo común estaba sucediendo justo delante de mis ojos. La tensión aumentaba con cada paseo. Cada vez que notaba la presencia de la niña, mi corazón se aceleraba y una mezcla de miedo y fascinación me recorría. A veces intentaba acercarme, pero ella siempre se mantenía a distancia, como si supiera que su propósito no era ser alcanzada, sino simplemente advertir. Emiliano, mientras tanto, parecía absorber cada señal, y yo me encontraba atrapada entre el deseo de protegerlo y la necesidad de comprender lo que realmente estaba pasando. Poco a poco, entendí que la niña no era solo un observador silencioso, sino que estaba conectada de alguna manera con lo que iba a suceder. Cada pequeño accidente que preveníamos, o cada advertencia que percibíamos, me hacía dudar de mi propia cordura, pero también reforzaba la sensación de que algo más grande estaba ocurriendo en aquel parque que tantas veces consideré familiar y seguro. Fue durante uno de esos paseos cuando decidí que ya no podía quedarme al margen. La sensación de que algo más profundo estaba ocurriendo me empujó a intentar acercarme a la niña. Caminé lentamente, tratando de que Emiliano no se asustara, y cada paso que daba hacia ella sentía cómo el aire se volvía más frío, como si el parque mismo me advirtiera que avanzara con cautela. La silueta de la niña seguía allí, inmóvil, observándonos. Me atreví a extender la mano, pensando que un gesto amable podría romper la distancia, pero tan pronto se percató de mi acercamiento, desapareció. Fue un instante tan abrupto que me dejó paralizada. El aire alrededor se volvió gélido, y un olor extraño, dulzón y marchito, llenó mis pulmones. Emiliano se acurrucó a mi lado, temblando levemente, con los ojos muy abiertos. Esa noche, los efectos de nuestra experiencia en el parque se intensificaron. Emiliano comenzó a tener pesadillas vívidas. La niña aparecía en pasillos oscuros, en los senderos del parque, señalando lugares específicos con su dedito pequeño y tembloroso. Él me describía los sueños con preocupación, indicando que la silueta lo había guiado para evitar accidentes que él percibía antes de que ocurrieran. Su miedo era palpable, y yo sentía una mezcla de impotencia y angustia. Intenté hablar con él sobre la realidad de lo que veíamos, recordándole que no era más que un sueño, que nada de eso podía ser cierto, pero sus ojos, llenos de una certeza que yo no podía comprender del todo, me dejaban sin palabras. La niña, en su apariencia silenciosa y frágil, parecía poseer un poder sobre nuestra percepción de lo que estaba por suceder, y yo empezaba a entender que cualquier intento de ignorarla sería inútil. Cada vez que pensaba en acercarme nuevamente al parque, un escalofrío recorría mi espalda. El frío que dejaba la desaparición de la niña, combinado con el olor de flores marchitas, persistía en mi memoria, haciéndome sentir una mezcla de respeto y temor. Emiliano, aunque pequeño, parecía aceptar la presencia de la niña como algo natural, mientras yo luchaba contra el miedo y la incredulidad, consciente de que estábamos frente a algo que no podía explicarse racionalmente. Al final de esa semana, entendí que la niña no podía ser alcanzada, que su propósito no era interactuar con nosotros de manera directa, sino advertirnos. La sensación de peligro que me recorría cada vez que ella aparecía se volvió casi tangible.
y mi preocupación por Emiliano creció. Me di cuenta de que estábamos entrando en un territorio que mezclaba la realidad con lo inexplicable, y que cada paseo al parque traería consigo la necesidad de observar, de anticipar, de entender las señales antes de que fuera demasiado tarde. Desde entonces, los paseos al Parque Agua Azul dejaron de ser simplemente momentos de esparcimiento. Se convirtieron en pruebas de atención y vigilancia, donde cada movimiento, cada sombra y cada aroma podían significar un aviso silencioso de lo que estaba por suceder. Y mientras Emiliano dormía, yo permanecía despierta, preguntándome si algún día comprendería la verdadera naturaleza de aquella niña, que aparecía solo para advertirnos. Después de aquella semana de pesadillas y advertencias, tomé la decisión de evitar el Parque Agua Azul. Cada paseo que antes me llenaba de tranquilidad y alegría con Emiliano se había convertido en una fuente de inquietud y ansiedad. Ya no había risas despreocupadas. Cada sombra, cada árbol, cada sendero me recordaba la presencia silenciosa de la niña. Emiliano parecía aceptar la decisión, pero notaba en sus ojos una mezcla de nostalgia y preocupación. Con el tiempo, la niña dejó de aparecer físicamente. No la veíamos observándonos desde la distancia, ni siguiendo nuestros pasos entre los árboles o junto al lago. Sin embargo, Emiliano seguía mostrándome signos de que su presencia no había desaparecido por completo. Por las noches, al dormir, contaba con gestos y miradas que la veía nuevamente, flotando en sus sueños, señalando peligros antes de que ocurrieran. Un vaso que podía caer, una puerta mal cerrada, la escalera de la casa. Me resultaba extraño y a la vez perturbador ver cómo mi sobrino, con tan solo 9 años, percibía la misma advertencia que yo había visto con miedo en el parque. Aunque intentaba mantener la calma, cada relato suyo me producía un nudo en el estómago, una mezcla de incredulidad y temor respetuoso. Comprendí que, de alguna manera, la niña seguía cuidándolo, como un guardián invisible que él podía percibir, pero yo no. Con el tiempo, acepté que nuestra relación con aquella presencia era diferente a cualquier otra experiencia que hubiera tenido. El parque recuperó su apariencia normal para mí, pero los recuerdos permanecían vívidos. La niña que aparecía silenciosa, el frío que dejaba tras su desaparición, el olor de flores marchitas que me acompañaba en cada encuentro y la sensación de que lo inexplicable puede coexistir con lo cotidiano. Hoy, cada vez que Emiliano cierra los ojos para dormir, sé que ella sigue allí, silenciosa y atenta, señalando, advirtiendo, recordándonos que el mundo puede guardar secretos que solo algunos logran percibir. Y aunque nunca más la vimos en persona, su existencia dejó una huella imborrable, la certeza de que hay presencias que no buscan asustarnos, sino protegernos, incluso cuando nosotros no entendemos cómo ni por qué. Desde entonces, evito el parque, pero no puedo evitar pensar en ella cada vez que veo a Emiliano sonreír mientras juega o se prepara para dormir. Sé que la niña sigue vigilando, y con cada aviso que él percibe, siento una mezcla de alivio y temor, recordando que lo inexplicable a veces se manifiesta de la forma más silenciosa y discreta, dejando señales que solo los ojos atentos pueden reconocer. Hola, soy Guillermo. Llegué a Guadalajara una tarde calurosa de finales de septiembre. Había decidido visitar a mis abuelos sin avisar. Mi mamá me había dicho que mi abuela, Elena, estaba con dolores fuertes en la columna y quería que la viera. Al principio, la idea era simple: pasar unos días, asegurarme de que estuvieran bien, tal como siempre lo había hecho. Pero desde el momento en que crucé la puerta de su casa, sentí que algo era diferente. El ambiente me golpeó primero por el olor, un incienso desconocido que no reconocía, mezclado con un toque metálico que me hizo fruncir el ceño. La casa, que siempre había sido cálida y llena de recuerdos de mi infancia, ahora parecía más fría, silenciosa, como si respirara con cuidado y yo no fuera parte de su rutina. Mis abuelos me recibieron con la cortesía habitual,
pero algo en sus gestos y miradas me resultó inquietante. Elena evitaba mirarme directamente a los ojos, y Joaquín parecía medir cada palabra que decía, como si temiera que yo pudiera descubrir algo. Cada pequeño movimiento suyo me parecía calculado, y la sensación de ser un intruso crecía con cada minuto que pasaba. Recorrí la casa intentando distraerme, mirando los muebles y objetos que conocía desde niño, pero noté detalles que nunca antes me habían llamado la atención. Algunas puertas entreabiertas de manera extraña, muebles ligeramente desalineados y velas que parecían apagarse sin razón. Incluso el reloj de la sala estaba detenido, marcando la misma hora que durante meses había ignorado. Todo contribuía a un sentimiento de inquietud que no podía explicar. Intenté conversar con ellos sobre cosas triviales, sobre la comida, la ciudad, recuerdos de mi niñez, pero las respuestas eran cortas, casi automáticas. Sentí un frío que no venía del clima, sino de la actitud de mis abuelos, como si estuvieran protegiendo algo o tratando de ocultarme algo que yo no debía ver. Aquella primera noche, al recostarme en la habitación que de niño me había parecido acogedora, no pude dormir. Cada crujido de la madera, cada sombra proyectada por la luz tenue de la lámpara parecía moverse con intención. Me preguntaba si mi imaginación estaba jugando conmigo, pero la sensación de no ser bienvenido persistía. Algo en el aire, en la casa, me decía que esos días no serían simples visitas familiares. Las primeras noches en la casa de mis abuelos fueron difíciles. Dormía con la sensación de estar vigilado, y cada crujido de la madera me hacía girar la cabeza, esperando ver algo que nunca estaba. Pero lo que realmente me alertó sucedió durante la madrugada, después de 3 días allí. Un golpe sordo, como un arrastrar de muebles, me despertó sobresaltado. Luego, murmullos apagados, casi imperceptibles, y el eco de pasos que parecían provenir del porón. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Sabía que nadie más debía estar moviéndose a esas horas. La curiosidad y el miedo se mezclaban en un nudo que me impedía pensar con claridad, pero una parte de mí necesitaba saber qué estaba pasando. Después de unos minutos paralizado, reuní valor y bajé las escaleras hacia el porón. Cada peldaño hacía que el miedo creciera, y mi respiración se volvió contenida, casi imperceptible. Al abrir la puerta entreabierta del sótano, la luz de las velas proyectaba sombras largas y extrañas en las paredes. Ahí los vi, mis abuelos, rodeados de figuras encapuchadas. Todos estaban de rodillas o de pie sobre símbolos dibujados en el suelo, trazos precisos que parecían antiguos y desconocidos. El incienso que olía en la casa estaba más fuerte ahora, y un aroma metálico me hizo retroceder un paso. Me escondí detrás de unas cajas viejas, incapaz de apartar la vista de la escena. La sensación de irrealidad me invadió. No era solo un ritual extraño, era meticuloso, silencioso y cargado de una energía que me erizó la piel. Escuchaba murmullos, palabras incomprensibles, y el corazón me dolía por la mezcla de miedo y fascinación. Era como si el tiempo en el porón hubiera dejado de existir y solo existiera ese círculo oscuro de velas, símbolos y figuras encapuchadas. Esa noche no pude dormir de nuevo, incluso cuando intentaba racionalizar, diciéndome que quizás era una ceremonia religiosa extraña o algún tipo de juego. El miedo se adhería a mi mente. Cada sombra en la habitación, cada ruido fuera de lugar, me recordaba lo que había visto. Empecé a notar otros signos, objetos que cambiaban de lugar sin explicación, susurros que parecía que me llamaban por mi nombre, y la sensación constante de que alguien o algo me observaba incluso cuando estaba solo. Durante el día, mis abuelos actuaban como si nada hubiera pasado. Elena sonreía con cortesía y Joaquín me ofrecía té, pero sus miradas fugaces y sus gestos sutiles me hacían sentir que sabía que yo había visto algo que no debía. No podía hablar con nadie sobre lo que había presenciado. La incredulidad de cualquiera que escuchara la historia lo haría parecer un sueño o una imaginación. A partir de esa noche,
comprendí que mi vida en la casa de mis abuelos había cambiado. Ya no se trataba de visitas familiares o de preocuparme por la salud de Elena. Había algo más profundo y oscuro en ese hogar, y de alguna manera yo había sido atrapado en su alcance. Cada sonido, cada sombra, cada movimiento dentro de la casa se volvió un recordatorio de que el ritual no era algo pasajero. Algo me estaba siguiendo y no me dejaría en paz. Los días siguientes fueron un tormento silencioso. Cada movimiento dentro de la casa parecía medir mi paciencia y mi miedo. Intenté hablar con mis abuelos sobre lo que había visto, buscando señales, algún indicio de arrepentimiento o explicación. Elena y Joaquín respondían con sonrisas forzadas, palabras neutras y un silencio pesado que hacía que cualquier intento de confrontación se sintiera inútil. Era como si me hubieran estudiado desde mi llegada, calculando lo que podía soportar. Sus negaciones no eran simples mentiras, tenían la frialdad de quienes saben que algo está más allá de mi comprensión. Sentía que cada gesto, cada mirada, contenía un mensaje que yo no debía entender, pero los fenómenos comenzaron a intensificarse. Por las noches, las puertas golpeaban con violencia, haciendo vibrar los marcos y despertando un pánico que no se podía racionalizar. La electricidad parpadeaba sin motivo. Algunas ventanas se abrían lentamente, como si alguien las empujara desde afuera o desde un lugar invisible. Cada sonido me llenaba de alarma. Cada sombra parecía moverse con voluntad propia. Intenté mantener la calma, buscando refugio en la rutina. Desayunar, caminar por la casa, mirar por las ventanas, pero nada parecía suficiente. La sensación de ser observado era constante. A veces tenía la impresión de que figuras encapuchadas me seguían incluso cuando no había nadie a la vista. Dormir se volvió imposible. Cada pesadilla traía imágenes de los símbolos en el suelo, de las velas y de las manos de mis abuelos moviéndose en silencio. El miedo comenzó a mezclarse con una especie de furia impotente. Me sentía atrapado dentro de una casa donde la lógica y la realidad habían perdido fuerza frente a algo más antiguo, más poderoso. Quería huir, pero cada intento de confrontar la situación, cada pregunta, solo me devolvía la fría negación de mis abuelos y la certeza de que no podía escapar de lo que había presenciado. Al final de esos días, comprendí algo que me heló la sangre. No había manera de deshacer lo que había visto. La conexión con mis abuelos y con aquel ritual no podía romperse solo con palabras o con miedo. Cada evento, cada sonido, cada sombra era un recordatorio de que yo estaba atrapado en un juego que no había elegido y que la única forma de sobrevivir era encontrar una manera de alejarme, aunque sabía que la huella de lo que había presenciado permanecería conmigo para siempre. Después de días que se sintieron interminables, finalmente tomé una decisión. Debía irme. No era solo miedo, era una certeza de que permanecer allí me destruiría poco a poco. Mis abuelos no protestaron. Elena y Joaquín me despidieron con la misma frialdad que había observado desde mi llegada, como si su aprobación o desaprobación no tuviera importancia, como si todo hubiera seguido su curso desde el principio. Al salir de la casa y subir al autobús de regreso al interior de Jalisco, sentí un alivio momentáneo, pero no completo. Incluso mientras el paisaje de los campos y los caminos familiares pasaba por la ventana, la sensación de ser observado no desaparecía. Los recuerdos del porón, de las figuras encapuchadas, de los símbolos en el suelo y de mis abuelos realizando aquel ritual se mezclaban con el viento, como si quisieran seguirme. Los días en mi hogar del interior no fueron fáciles. Soñaba con los mismos encapuchados, con sus gestos silenciosos y amenazantes. A veces sentía que sombras se movían en mi habitación, aunque la luz del día las desvanecía. Cartas con símbolos extraños aparecieron en la puerta de mi casa, sin remitente, siempre colocadas de manera precisa, como si supieran exactamente dónde encontrarlas. La vida cotidiana continuaba, las tareas, el trabajo, las conversaciones con amigos, pero todo estaba teñido por la certeza
de que algo de Guadalajara me había seguido. Cada sonido fuera de lugar, cada sombra inesperada, me recordaba que mi familia había dejado una marca que no podía borrar. La influencia del culto no dependía de la distancia. Estaba inscrita en mi memoria, en mis pesadillas y en la sensación constante de que ciertas verdades no se pueden olvidar ni ignorar. Ahora comprendo que algunas conexiones familiares son más que vínculos de sangre. Hay secretos antiguos, pactos y rituales que, una vez presenciados, nunca desaparecen. Y aunque decidí no volver a Guadalajara, aunque evitara cualquier contacto con mis abuelos, el recuerdo de lo que vi y sentí sigue vivo en mí. Me acompaña, silencioso, pero firme, como un recordatorio de que ciertas experiencias cambian la vida para siempre y que algunas sombras, aunque distantes, nunca nos abandonan del todo. Mi nombre es Nayeli y trabajo como maestra en una primaria de Guadalajara. Llevo años dedicándome a la enseñanza con pasión, disfrutando de la rutina diaria de preparar clases, corregir tareas y acompañar a mis alumnos en su aprendizaje. Vivo con mi esposo Carlos, un comerciante que pasa largas horas en su negocio, y con nuestros 2 hijos, Sofía de 10 años y Lucas de 7. Nuestra vida siempre ha sido tranquila y ordenada. Fines de semana cocinando mole y tamales, paseos por el barrio y pequeñas reuniones familiares en casa. Nos gusta la rutina, la calidez de nuestra familia, y nunca imaginamos que algo podría perturbar esa paz tan cuidadosamente construida. Desde la primera mañana en nuestra nueva casa, algo me llamó la atención. Al salir para abrir las ventanas y dejar entrar la luz del sol, vi un polvo fino y levemente plateado esparcido sobre el tapete de barro de la entrada. Lo observé con detenimiento. Tenía un brillo casi metálico y no se parecía a nada que hubiera visto antes. Sin pensar demasiado, busqué un paño húmedo y empecé a limpiarlo, arrastrando el polvo hacia la escoba y esperando que desapareciera. Pero no importaba cuánto lo barriera, parecía que siempre quedaban rastros, como si el polvo se resistiera a irse. Mostré el polvo a Carlos y a los niños, pero ellos estaban distraídos con sus propias cosas. Carlos bromeó sobre polvo de magia, tratando de quitarle importancia, mientras yo sentía un escalofrío recorrerme la espalda. Cada vez que pasaba por la entrada, el polvo parecía brillar más intensamente bajo la luz de la mañana y una sensación de incomodidad se apoderaba de mí. Era un peso invisible que hacía que el aire se sintiera más denso y cada paso más pesado. Intenté mantener la calma, centrando mi atención en las tareas cotidianas: acomodar cajas, desempacar platos y ropa, preparar café de olla para Carlos y los niños. Pero incluso en estos momentos familiares, sentía que algo estaba observando cada movimiento, como si la casa misma estuviera viva y consciente de nuestra presencia. Cuando acosté a los niños esa primera noche, me senté en la sala con la lámpara encendida, viendo cómo el polvo plateado permanecía en la entrada. Era imposible ignorarlo, y su sola existencia me dejó con la inquietante sensación de que algo, aunque invisible, había comenzado a seguirnos desde el momento en que cruzamos la puerta. Los días siguientes se convirtieron en un ejercicio constante de limpiar y observar, tratando de recuperar la normalidad que habíamos perdido desde la aparición del polvo. Cada mañana barría la entrada y pasaba un trapo húmedo por el piso, esperando que el brillo plateado desapareciera por completo. Pero siempre volvía a aparecer, como si el polvo tuviera vida propia. Carlos intentaba tranquilizarme, diciendo que quizás era polvo de la construcción o algún residuo traído por el viento, pero yo podía sentir cómo el ambiente se volvía más pesado, más cerrado, y que algo en la casa no estaba bien. Al principio fueron pequeños incidentes. Un vaso de vidrio que estaba sobre la mesa de la cocina apareció roto en el suelo, aunque nadie lo había movido, y un cuadro en la sala se inclinó como si alguien invisible lo empujara. Cada vez que barría el polvo o recogía los objetos caídos, sentía una mezcla de frustración y miedo. Parecía que la casa estaba jugando con nosotros,
desafiando nuestros intentos de mantener el orden. Las noches trajeron otra dimensión del terror. Sofía comenzó a relatar sueños extraños, con figuras oscuras deslizándose por los pasillos mientras ella dormía. Lucas, más pequeño, se despertaba llorando, diciendo que alguien estaba en la habitación observándolo y se negaba a caminar solo por la sala. Intenté hablarles de manera calmada, explicando que eran pesadillas, pero sus ojos reflejaban miedo real, un miedo que yo misma empezaba a compartir. Incluso nuestro perro, Chico, cambió su comportamiento. Antes confiado y juguetón, ahora se tensaba, ladraba a rincones vacíos y se escondía debajo de los muebles, como si percibiera algo que nosotros no podíamos ver. Cada vez que intentaba calmarlo, sentía un nudo en el estómago y un frío inexplicable recorrerme la espalda. Intenté racionalizarlo todo. Ventilaba la casa, revisaba cada rincón, aseguraba las ventanas, limpiaba los muebles y pasaba el aspirador. Pero el polvo siempre regresaba, más brillante y abundante en los mismos lugares que antes. Cada barrido parecía inútil, y cada intento de explicación lógica se desmoronaba frente a la evidencia de que algo desconocido estaba presente. El olor comenzó a cambiar también. Cerca de la entrada, donde el polvo se concentraba, un aroma metálico y ligeramente podrido impregnaba el aire. No era constante, pero cuando aparecía me provocaba náusea y un escalofrío que subía desde los pies hasta la nuca. Carlos, a pesar de su racionalidad, comenzó a mostrar signos de cansancio extremo, con dolores de cabeza y malestar general que ningún médico lograba explicar. Yo misma sentía calambres y una sensación de presión en el pecho que me acompañaba desde la mañana hasta la noche. La rutina diaria, que antes nos daba seguridad, ahora era un recordatorio constante de que algo invadía nuestro hogar. Preparar la comida se volvió angustiante. Ordenar la sala se sentía inútil y cada sombra proyectada por la luz del día parecía más profunda, más sospechosa. El polvo plateado, que al principio intenté limpiar con paciencia, se había convertido en la evidencia de que no estábamos solos, de que la presencia que lo había traído había decidido marcar nuestro territorio y probar nuestra resistencia. La tensión en la casa se volvió insoportable. Cada intento de limpiar el polvo parecía inútil, y con cada barrida sentía cómo aumentaba la sensación de que algo nos observaba. Carlos comenzó a enfermar de manera inexplicable. Fiebre, dolores constantes y un cansancio profundo que ningún médico podía explicar. Yo misma sentía calambres, escalofríos y un peso en el pecho que se intensificaba con cada ruido, cada sombra, cada paso que daba por la casa. Los niños ya no podían dormir tranquilos. Sofía contaba que veía figuras oscuras moverse por los pasillos, incluso cuando las luces estaban encendidas, y Lucas se negaba a ir a ciertos cuartos, aferrándose a mí con fuerza. Intenté hablar con ellos de manera calmada, explicando que eran sueños o imaginaciones, pero en sus ojos veía miedo real, un miedo que me contagiaba y me hacía dudar de todo lo que creía posible. Una noche, después de la cena, lo que antes había sido susurros y sombras fugaces se volvió innegable. Sombras se movían por la sala, recorriendo los muebles y las paredes como si tuvieran intención propia. El polvo plateado reapareció de forma abundante, extendiéndose por toda la entrada y el corredor. Barrí, limpié con trapo húmedo, incluso aspiré, pero no importaba cuánto lo intentara. Siempre regresaba, más intenso y brillante que antes. La sensación de impotencia me envolvía y el miedo se volvió físico, como si cada músculo de mi cuerpo supiera que estábamos siendo marcados por algo invisible. Los ruidos también se intensificaron. Pasos suaves en el piso de madera cuando estábamos en otro cuarto, portazos que resonaban por toda la casa, un susurro constante que no podía entender y que parecía seguirme donde quiera que estuviera. El olor metálico mezclado con algo podrido se volvía más fuerte, especialmente cerca de la entrada, haciendo que incluso abrir una puerta se sintiera amenazante. Intenté mantener la calma y la rutina. Preparé la comida, acomodé los muebles,
Ayudé a los niños con sus tareas, pero cada acción estaba impregnada de tensión. El polvo no solo aparecía, sino que parecía reaccionar a nuestros movimientos, como si esperara que cometiera un error, que bajara la guardia. Incluso Chico, nuestro perro, se escondía debajo de los muebles y gimiendo nos recordaba que no estábamos solos. La casa había dejado de ser un refugio seguro. Cada sombra, cada ruido, cada olor y cada rastro de polvo nos recordaba que algo oscuro nos estaba observando y probando nuestra resistencia. Yo sabía que no era solo un fenómeno inexplicable, era una presencia activa, consciente, que había decidido permanecer y marcarnos, y cuanto más intentábamos limpiar, más evidente se volvía que no nos dejaría ir fácilmente. Después de semanas luchando contra el polvo y los fenómenos, Carlos y yo decidimos que debíamos salir de la casa temporalmente. Nos mudamos a un pequeño departamento en otro barrio, intentando recuperar un poco de normalidad y calma. Empacar nuestras cosas fue difícil. Cada objeto parecía cargado de recuerdos y de aquella presencia invisible que no dejaba de acecharnos. Al regresar unos días después para recoger lo que habíamos dejado, notamos que el polvo había desaparecido de la entrada y de los rincones que antes lo mostraban. Sin embargo, pronto nos dimos cuenta de que la maldición no se había quedado en la casa. Cada uno de nosotros llevaba pequeñas marcas en la piel, manchas que no se quitaban con baños ni cremas, como si un recuerdo del polvo hubiera quedado adherido a nuestro cuerpo. Yo sentía que los ojos de algo invisible nos seguían a donde fuéramos, y un peso constante en el pecho me recordaba que no estábamos completamente libres. Sofía seguía despertándose en medio de la noche, sobresaltada, y Lucas aún evitaba ciertos pasillos, como si su instinto le recordara lo ocurrido. Carlos, aunque físicamente más fuerte, cargaba con un cansancio persistente que nada podía aliviar. Yo misma sentía que cada objeto nuevo que colocábamos en nuestra casa era observado, que cada paso que daba estaba siendo registrado por algo que no podíamos ver. A veces, mientras acomodaba la sala o revisaba la ropa de los niños, percibía un olor metálico fugaz, un susurro en el viento o un brillo leve que me recordaba al polvo. La experiencia nos había marcado de manera permanente. Algo invisible había decidido seguirnos, dejando su huella, y por más que intentáramos alejarnos de la casa, su influencia permanecía, silenciosa, pero constante. Ahora vivo con la certeza de que la maldición nos acompañará siempre. Cada sombra, cada sonido extraño o aroma inesperado me recuerda que hay presencias que no desaparecen y que algunos fenómenos no se van, aunque huyas del lugar donde comenzaron. La casa ya no nos pertenece, pero su legado oscuro quedó impreso en nosotros, recordándonos que lo inexplicable puede infiltrarse en la vida más cotidiana y dejar marcas que nunca desaparecen. Me llamo Rogerio y nunca olvidaré la noche en que mi vida cambió sin que nadie más lo supiera. Todo comenzó un martes lluvioso, después de una jornada larga de entregas por la ciudad. Julia había insistido en que manejara con cuidado, pero yo siempre me sentía confiado sobre mi moto, incluso cuando el tráfico de Guadalajara se volvía un caos. Recuerdo cómo el agua resbalaba sobre el asfalto mientras me acercaba al túnel Vallarta. Los faros de otros coches se reflejaban en los charcos y el rugido de la lluvia sobre el casco me dejaba casi aislado del mundo. De repente, en una curva dentro del túnel, sentí que la rueda trasera de mi moto se escapaba de mi control. Mi cuerpo reaccionó solo, intentando estabilizarla, pero no era suficiente. Fue entonces cuando lo vi, o mejor dicho, lo sentí. No había nadie frente a mí, pero una fuerza extraña me sostuvo antes de que cayera. Pude percibir una figura blanca, luminosa, con alas que parecían vibrar con el viento. El tiempo se detuvo. El miedo y la sorpresa se mezclaron en un nudo imposible en mi estómago. La moto se estabilizó y yo, temblando,
Seguí avanzando como si nada hubiera pasado. Al salir del túnel, mis manos seguían temblando y mi corazón no dejaba de latir. Intenté convencerme de que todo había sido mi imaginación, un reflejo de la lluvia y las luces, pero algo dentro de mí sabía que no era así. Julia me preguntó por qué estaba pálido y silencioso al llegar a casa, y solo le dije que me asustó la pista mojada. No podía contarle lo que realmente había visto. Incluso decirlo en voz alta habría sonado ridículo. Desde ese momento, algo cambió en mí. Sentía que algo invisible me seguía cada vez que pensaba en el túnel. Un miedo nuevo y silencioso se instaló en mi pecho, mezclado con una extraña gratitud por estar vivo. Esa noche entendí que había algo más allá de lo que podía ver, algo que me había salvado, pero que, de alguna manera, también me había marcado. Después de aquella noche en el túnel, no pasó mucho tiempo antes de que empezara a notar cosas extrañas. Al principio eran detalles pequeños, casi imperceptibles. El sonido de algo metálico golpeando ligeramente las paredes mientras cruzaba el túnel, como un roce de alas que no podía identificar. Siempre sentía una presencia detrás de mí, una especie de sombra que parecía seguir cada movimiento, aunque cada vez que volteaba no había nadie. En mi apartamento, las cosas comenzaron a moverse de lugar sin explicación. Mis llaves aparecían sobre la mesa cuando las había dejado en la repisa. La taza de café estaba girada. Incluso objetos pequeños, como lápices y papeles, parecían cambiar de posición durante la noche. Julia lo notaba y me preguntaba si estaba imaginando cosas, pero yo no podía explicarle lo que realmente sentía. Una vigilancia constante que me hacía estremecerme incluso en los lugares más seguros. Los arranques de sueño eran los más inquietantes. Despertaba con marcas en los brazos y hombros, como arañazos finos que, al observarlos mejor, formaban símbolos extraños que no podía descifrar. Mi piel los recordaba durante días, y con cada uno sentía una mezcla de miedo y fascinación, como si fueran recordatorios silenciosos de que aquello que me había salvado en el túnel no se había ido. Comencé a sentir un cansancio extraño y constante, un peso en el cuerpo que no se aliviaba con dormir ni con descansar. Incluso caminar por la ciudad me provocaba ansiedad, sobre todo cuando pasaba cerca de cualquier reflejo que pudiera mostrarme algo detrás de mí. Cada espejo se convirtió en un recordatorio inquietante. A veces percibía formas aladas apenas visibles, un contorno de lo que parecía un ser que me observaba desde otro plano. Julia se preocupaba. Me decía que me veía agotado, pálido, distraído. Yo solo le decía que estaba cansado del trabajo y de la ciudad, pero la verdad era otra. Sabía que algo había cambiado en mi vida, algo que no podía ignorar. No era miedo a la muerte, sino a lo desconocido que me acompañaba, que reclamaba mi atención de maneras que yo no entendía. Cada noche, antes de dormir, sentía el roce metálico de esas alas invisibles en mi habitación, como un recordatorio de que había algo pendiente, algo que todavía debía responder. Las noches se volvieron más pesadas, más difíciles de soportar. No era solo el cansancio que se acumulaba en mi cuerpo, era algo que drenaba mi energía de manera sutil, pero constante. Empecé a perder peso sin razón aparente, y cada vez que me miraba al espejo, sentía que mis ojos reflejaban más miedo que antes. Había algo acechándome, y no podía escapar de esa sensación. Fue en un sueño donde apareció por primera vez de manera clara. La figura alada que me había salvado del accidente estaba allí, flotando frente a mí, envuelta en una luz que era al mismo tiempo reconfortante y aterradora. No hablaba con palabras, pero su presencia imponía una exigencia que entendí de inmediato. La vida que había salvado no era gratuita, y ahora había algo que debía entregar a cambio. Desperté sudando, con el corazón golpeando en mi pecho y un miedo que no me abandonó en todo el día. Intenté ignorarlo. Me decía a mí mismo que era solo un sueño, que la mente me jugaba trucos después del accidente, pero no podía negar lo que ocurría cada vez que cruzaba el túnel. Los reflejos en los espejos parecían distorsionarse, mostrando formas aladas detrás de mí,
apenas visibles, como si me observaran con paciencia infinita. El sonido metálico de las alas ya no era un leve roce, era un golpe constante, un recordatorio de que mi deuda existía y que no podía escapar. Julia empezó a notar los cambios en mí con más claridad. Comentaba que me veía más cansado, que estaba perdiendo peso y que parecía ausente incluso en nuestra rutina diaria. Yo solo admitía sentirme extraño, pero no podía explicarle la verdad. Había algo vivo en mi entorno, algo que exigía algo de mí y que no podía rechazar. Cada noche, los arañazos en mi piel se volvían más visibles, formando símbolos que no entendía, como si fueran contratos silenciosos grabados en carne y sangre. Sentí miedo, frustración y, sobre todo, impotencia. No había forma de razonar con aquella presencia. No había manera de negociar. Cada acción, cada paso dentro o fuera del túnel, estaba vigilado. Cada reflejo en el espejo era una confirmación de que la figura no solo me había salvado, sino que ahora reclamaba su parte. Entender que la vida se había salvado a cambio de algo que no podía identificar me consumía lentamente. El enfrentamiento no fue verbal, no hubo gritos ni amenazas directas, fue una batalla silenciosa de resistencia y aceptación, de miedo y respeto. Comencé a comprender que esta presencia no solo cuidaba, sino que cobraba, y que la deuda era inevitable. El túnel, los espejos, el sonido metálico de las alas, todo me recordaba que no podía ignorar lo que debía, y yo, atrapado entre la gratitud y el terror, solo podía esperar, esperando no romper la frágil línea que mantenía mi vida intacta. Decidí dejar la moto. No fue una elección fácil, porque conducir siempre había sido parte de mi rutina, algo que me daba libertad y control sobre mi vida. Pero después de semanas de noches sin dormir, de arrastrar un cansancio que no se aliviaba con nada, comprendí que mi seguridad y mi paz mental valían más que la sensación de poder manejar. Al principio, pensé que al dejar la moto todo acabaría. Crucé el túnel en carro y a pie, con un temor que intentaba ocultar, y noté que la presencia no era tan insistente como antes. La tensión en mi pecho disminuyó ligeramente, y los arañazos misteriosos comenzaron a desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentir el peso de algo invisible sobre mis hombros. Sin embargo, nunca desapareció por completo. Algunas noches, en el silencio absoluto del apartamento, escucho el roce metálico de las alas detrás de mí. Es un sonido sutil pero inequívoco, como un recordatorio de que hay una deuda pendiente. Cada vez que cruzo un reflejo, aunque sea por accidente, percibo una sombra fugaz, un contorno alado que me observa sin descanso. No hay palabras, no hay gritos, solo la certeza de que debo algo que no puedo entregar del todo. Julia me acompaña en todo esto. Ella nota mi cuidado al cruzar calles, mi cautela al salir, y aunque nunca entiende del todo lo que sucede, respeta mi silencio. Sé que algunos podrían pensar que estoy exagerando, que todo está en mi cabeza, pero la sensación de vigilancia, la presión invisible que se posa sobre mi vida, es real y constante. Aprendí a convivir con ella, a aceptar que la vida que me fue salvada tiene un precio que nunca termina de cobrarse completamente. A veces, cierro los ojos en la madrugada y escucho ese eco metálico, un batir de alas que me recuerda que lo inexplicable no siempre se va, que algunas salvaciones vienen con un costo silencioso, y aunque trato de vivir con normalidad, hay momentos en los que el recuerdo del túnel y la presencia alada me atraviesa de nuevo, recordándome que no hay libertad completa, solo precaución y respeto. Mi vida continúa, sí, pero con la memoria viva de algo que me salvó y que aún espera su retribución. Soy Luisa. Vivo cerca del Parque Chapultepec, en un edificio que tiene más de 20 años, con esas fachadas desgastadas y balcones donde a veces se cuelgan macetas secas que nadie riega. Cada tarde, después de trabajar, salgo a caminar con Toby, mi perro, que siempre me acompaña como si supiera cuándo necesito despejar la cabeza.
Marcelo, mi novio, suele quedarse en casa revisando historias clínicas o descansando de sus turnos en el hospital. Él me dice que mis caminatas me hacen bien y yo intento creerle. Al principio no le presté atención. Era un sonido tan leve que pensé que venía del viento entre los árboles del parque. Pero poco a poco se hizo más frecuente. Cada noche, mientras caminábamos por las calles iluminadas con faroles amarillos, escuchaba un silbido lejano que parecía acompañarnos. No era constante, no tenía melodía definida, simplemente estaba allí, flotando entre las sombras. Toby caminaba a mi lado, curioso al principio, olfateando cada esquina. Yo sentía una mezcla de incomodidad y fascinación, una sensación difícil de explicar. Algo estaba fuera de lugar, aunque todo parecía normal. Comencé a notar que el silbido aparecía más cerca de lo que yo quería. En ocasiones, me parecía que se movía con nosotros, ajustándose a cada giro que hacíamos en el parque. Toby, normalmente tan confiado, empezó a detenerse, a mirar fijamente hacia callejones vacíos, a tensarse. Yo trataba de tranquilizarlo, diciéndome que era mi imaginación, que los ruidos nocturnos siempre parecen más extraños cuando uno camina solo, pero no podía quitarme la sensación de que algo me observaba. Una noche, mientras pasábamos junto a los bancos donde los jóvenes suelen sentarse a fumar o a escuchar música baja, el silbido se sintió más cercano, más agudo. Toby se detuvo en seco y tiró de la correa, obligándome a retroceder unos pasos. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda, no solo por el frío húmedo que entra desde el parque, sino por un miedo silencioso que no podía nombrar. Todo era demasiado normal y al mismo tiempo inquietantemente extraño. Los faroles iluminaban los troncos de los árboles, la brisa movía las hojas y sin embargo había algo más allí, algo que no debería estar. Las noches siguientes fueron aún más inquietantes. El silbido dejó de ser un sonido distante que podía ignorar y comenzó a acercarse cada vez más. Caminábamos por las calles del barrio y, sin darme cuenta, parecía que nos seguía, ajustándose a cada curva que tomábamos. Toby ya no se mostraba curioso. Se detenía abruptamente, bajaba las orejas y tiraba de la correa hacia atrás, como si supiera algo que yo no. Esa sensación de peligro que había comenzado como un susurro, ahora se volvía tangible, y cada paso que daba me obligaba a mirar detrás de mí. En casa, los fenómenos empezaron a hacerse notar. Objetos caían de las estanterías sin razón aparente. Libros que habían estado alineados por meses. Fotos que de repente se deslizaban de sus marcos. Las luces de la sala parpadeaban intermitentes, aunque no había tormenta ni fallas eléctricas conocidas. Una noche, escuché un golpe seco en la puerta de la cocina. Pensé que era Marcelo revisando algo, pero estaba solo. Toby se quedó inmóvil, con la mirada fija en la oscuridad, el cuerpo tenso y los ladridos contenidos. Esa combinación de pequeños sucesos me llenaba de un miedo silencioso, de esos que te hacen dudar de tu propia cordura. Traté de racionalizarlo todo. Pensé en corrientes de aire, en gatos que saltaban sobre los muebles, en cables flojos. Marcelo me escuchaba. Me decía que no había nada de qué preocuparse, que seguramente eran coincidencias, pero notaba que él también miraba algunas sombras con cierta inquietud. Cada sonido extraño me hacía retroceder unos pasos. Cada crujido en el piso me hacía tensar los músculos. Era como si mi propio hogar, el lugar donde debería sentirme segura, comenzara a transformarse en un espacio impredecible y hostil. Lo más inquietante era cómo el silbido se manifestaba incluso dentro de mi mente. No era solo un sonido exterior, sentía que se insinuaba en mis pensamientos, una presencia que me empujaba a caminar hacia el parque, a acercarme a algo que no debía. Toby se negaba a acompañarme, a veces se escondía detrás de mi pierna, y su comportamiento me alertaba más que cualquier otra señal. Me di cuenta de que no estaba sola en esto, que algo nos estaba observando, esperando a que bajara la guardia. Cada noche salía con miedo, cada sombra parecía moverse con intención, cada sonido extraño se volvía significativo. Ya no podía ignorar la sensación de que el silbido no era casual, que había algo detrás de él que quería que lo siguiera.
Mi rutina empezó a cambiar. Caminaba más rápido, evitaba ciertos callejones, revisaba cada esquina antes de avanzar. Aún así, había noches en que el silbido me encontraba, cercano, insistente, y Toby no podía protegerme de aquello que parecía intangible pero amenazante. Una noche, después de cenar, decidí enfrentar el miedo que me había estado siguiendo durante semanas. Caminaba con Toby por la ruta habitual cerca del Parque Chapultepec, tratando de mantener la calma, pero cada paso me hacía sentir un nudo en el estómago. El silbido apareció de nuevo, más claro que nunca, cercano pero todavía imposible de localizar. Mi perro se tensó, erizó el lomo y se detuvo en seco, mirando hacia un callejón oscuro que nunca había explorado. No sé qué me impulsó a seguir. Tal vez fue la curiosidad, tal vez un impulso irracional de entender qué era aquello que me acechaba. Toby no quería moverse, presionándose contra mis piernas, intentando detenerme con suaves tirones de su correa. Sentí miedo real por primera vez, un miedo que no podía ignorar ni racionalizar. Cada crujido del pavimento y cada sombra alargada me hacían dudar de mis propios sentidos. Avancé lentamente hacia el callejón, y entonces lo vi. La figura de un hombre, parado al fondo, con un sombrero oscuro que ocultaba parcialmente su rostro. No hizo ningún movimiento, no habló, solo me observaba. Un frío intenso me recorrió desde los pies hasta la cabeza, y un olor a tierra mojada llenó mis pulmones de manera repentina y casi insoportable. Toby gruñó bajo, firme a mi lado, como si supiera que algo peligroso estaba frente a nosotros. El corazón me latía con fuerza y mi respiración se volvió entrecortada. Todo mi cuerpo pedía dar media vuelta, correr hacia la seguridad de mi casa, pero había algo en esa presencia que me mantenía paralizada, como si me obligara a quedarme. El callejón, que antes parecía vacío y familiar, se transformó en un espacio lleno de tensión, con sombras que se movían apenas con la luz de los faroles distantes. Entonces, como si nunca hubiera estado allí, el hombre desapareció. No hubo un sonido, no hubo movimiento, simplemente se desvaneció dejando un vacío frío y húmedo en el aire. Toby continuaba alerta, con el cuerpo rígido, olfateando cada rincón, y yo sentí un escalofrío que me recorrió la espalda hasta la nuca. Por primera vez comprendí que lo que había estado escuchando y sintiendo no era imaginario. Algo nos seguía, algo que no pertenecía a este mundo cotidiano y que podía acercarse sin aviso. Regresamos a casa en silencio, Toby pegado a mi lado, mis manos aún temblando. Marcelo notó mi inquietud, mi respiración agitada, y aunque intentó calmarme, no hizo falta. Sabía que él tampoco podría borrar la sensación de amenaza que me acompañaba. Esa noche dormí con una mezcla de miedo y alivio. Miedo por lo que habíamos encontrado, alivio por haber vuelto intactos, pero en el fondo sabía que esto no había terminado, que el silbido no me dejaría en paz tan fácilmente. Desde aquella noche en el callejón, mi vida cambió sin que yo pudiera definir exactamente cómo. Dejé de caminar por el Parque Chapultepec después del anochecer. Cambié mis rutas, evité las calles más oscuras y comencé a salir solo cuando Marcelo podía acompañarme. Cada decisión parecía pequeña, cotidiana, pero tenía el peso de una precaución que antes no existía. Todavía sentía que algo invisible me observaba, que el silbido podía regresar en cualquier momento. A veces, cuando la brisa nocturna entra por la ventana o el viento agita las hojas del parque cercano, siento un leve silbido que me hace estremecer. No logro localizarlo, pero Toby lo percibe de inmediato. Se eriza, gruñe sin motivo aparente y se coloca entre mí y el sonido, como si quisiera advertirme que algo continúa ahí afuera, acechando. Es un recordatorio constante de aquella noche, de la presencia que vi y del frío húmedo que quedó impregnado en mi memoria. He intentado racionalizarlo, contándome que mi miedo exagera los sonidos, que Toby solo reacciona por instinto, que el silencio de la noche puede jugar trucos a la mente. Pero sé que no es solo imaginación. Cada vez que salgo de casa, hay una tensión latente que me acompaña.
Un silencio que se rompe apenas con el murmullo del viento o un golpe inesperado en la puerta, y mi corazón se acelera como si el callejón y la figura del hombre de sombrero estuvieran esperando a que baje la guardia. Marcelo me observa con paciencia, comprensivo, y a veces me recuerda que debo intentar seguir con mi vida. Pero yo siento que no puedo olvidar del todo, que algo invisible mantiene un hilo entre nosotros y el silbido. Toby permanece alerta, y yo he aprendido a confiar en su intuición. Si él reacciona, sé que hay algo que yo quizá no puedo percibir. Ahora mis noches son más conscientes, mis pasos más cautelosos. La rutina cambió y yo también, pero a veces, cuando todo parece tranquilo, siento ese silbido lejano flotando entre las sombras, y Toby se tensa nuevamente, recordándome que lo que enfrentamos aquella noche nunca se fue del todo. Ese sonido me sigue, silencioso, insistente, y aunque trato de continuar, sé que algo me observa, siempre a la distancia, esperando el momento en que baje la guardia otra vez. Buenas noches, soy Esteban. Desde hace años trabajo como autónomo, haciendo todo tipo de reparaciones en edificios viejos de Guadalajara. La mayoría de los días son rutinarios. Subo escaleras que crujen, reviso instalaciones que parecen resistirse al tiempo, y siempre me aseguro de que los tanques de agua estén en orden. Ese día no parecía diferente. El calor pegajoso de la ciudad comenzaba a sentirse temprano, y el sol brillaba sobre los techos de teja roja mientras yo cargaba mis herramientas. El edificio donde me enviaron es de esos que guardan historias en cada grieta. Las paredes de ladrillo visto tienen manchas de humedad y los pasillos huelen a humedad mezclada con desinfectante barato. Subí al techo con cuidado, apoyando mis botas en la superficie irregular, y al inclinarme sobre uno de los tanques, algo me llamó la atención. Al principio pensé que eran reflejos del sol, pero los movimientos en la superficie del agua parecían tener vida propia. Sombras que se movían de manera imperceptible, como si alguien se ocultara bajo la calma de la superficie. Me aparté un poco, tratando de racionalizarlo. Después de todo, paso muchas horas arriba del techo bajo el sol y a veces la luz hace trucos con los reflejos. Pero no podía ignorar la sensación de que algo me observaba. Incluso cuando bajé al primer piso y caminé por los pasillos del edificio, sentí un peso en el pecho, una mezcla de curiosidad y un miedo que no sabía bien cómo explicar. Esa noche, en casa, el ambiente estaba tranquilo, aunque yo me sentía inquieto. Judith, mi esposa, notó que estaba más callado de lo normal y se preocupó un poco. Los niños, Luribal y Emanuel, bromeaban entre ellos, pero sus miradas ocasionales me hacían sentir que ellos también percibían que algo no estaba bien. Intenté no darle demasiada importancia. Después de todo, ¿qué podía pasar en un tanque de agua viejo? Sin embargo, mientras me acostaba, sentí una ligera vibración en el aire, como si el edificio mismo respirara y me recordara que no todo era tan ordinario como parecía. Esa primera sensación fue sutil, casi imperceptible, pero suficiente para que una duda empezara a crecer en mi cabeza. ¿Y si lo que vi en el agua no era simplemente un reflejo? Con el paso de los días, lo que al principio parecía coincidencia o fatiga, comenzó a adquirir una persistencia inquietante que ya no podía ignorar. Cada vez que subía al tanque, sentía un murmullo apenas perceptible, como un eco lejano de voces que desaparecían cuando intentaba concentrarme. Era un sonido etéreo, como si la propia agua estuviera intentando comunicar algo que no podía comprender, y al mismo tiempo se movía con una lentitud inquietante, formando ondas que no respondían al viento ni a mis movimientos. Observé cómo la luz de la linterna se reflejaba de manera irregular, deformándose en el agua de formas imposibles, y mi corazón se aceleraba cada vez que un ligero temblor recorría la superficie. Una tarde, mientras revisaba una válvula oxidada, el agua se agitó de golpe bajo mis manos, como si algo invisible empujara desde el fondo.
Un escalofrío recorrió mi espalda y un nudo de tensión se instaló en mi estómago. Por un instante, quise creer que era algún animal pequeño o que la corriente de aire desde la azotea había provocado el movimiento, pero pronto comprendí que las explicaciones simples ya no eran suficientes. Los fenómenos comenzaron a hacerse más concretos y perturbadores. Objetos desaparecían sin razón. Mi llavero, que siempre colocaba sobre el borde del tanque mientras trabajaba, simplemente dejó de estar allí. Mi reloj, que nunca me separaba de él, apareció días después en un rincón, empapado y con una humedad que no podía atribuir a la lluvia ni a ninguna acción mía. Incluso herramientas que estaba seguro de haber dejado en un lugar específico se movían o desaparecían, como si alguien invisible estuviera jugando con ellas. Revisé todo varias veces, tratando de convencerme de que era mi memoria, de que estaba cansado, de que mi mente me estaba jugando una broma pesada. Pero el miedo se instalaba cada vez con más fuerza, lento y silencioso, extendiéndose desde la azotea hasta cada rincón de mi pensamiento. No era un miedo pasajero, era una sensación persistente, como si una fuerza silenciosa estuviera observando cada movimiento mío. En casa, los cambios no tardaron en volverse evidentes. Judith comentaba con frecuencia que sentía un frío intenso en ciertas habitaciones, incluso cuando los ventiladores giraban y los rayos del sol se filtraban por las ventanas. Las paredes comenzaron a mostrar humedad inexplicable y pequeñas gotas de agua descendían suavemente por lugares donde no había filtraciones visibles. Lurival y Emanuel percibían un olor constante y desagradable, algo rancio, como de cosas viejas y descompuestas, que se intensificaba en la cocina y en los pasillos. Intentaba mantener la calma, concentrándome en mis reparaciones y en las tareas cotidianas, pero había momentos en que el ambiente de la casa me dejaba sin aliento, como si una presión invisible llenara el aire, pesada y silenciosa, recordándome que no todo era normal. Cada día me descubrí más tenso, casi en estado de vigilancia permanente, como si mi cuerpo hubiera aprendido a reaccionar antes que mi mente. Medía cada sonido que atravesaba el departamento, el crujido leve del mueble de la sala, el rumor del viento entre las ventanas, los pasos lejanos en el pasillo. Percibía cada olor, incluso aquellos que antes me resultaban familiares y ahora parecían más intensos o fuera de lugar. La humedad se volvió una presencia que se adhería a la piel. No estaba solo en las paredes, sino en el ambiente mismo, impregnándolo todo con una sensación pegajosa que me hacía sentir expuesto. Fue entonces cuando entendí que lo que estaba ocurriendo no era un simple juego de sombras, ni una exageración de la mente cansada. No. Algo en ese tanque, en esa agua que yo creía conocer de memoria, había cruzado un límite invisible, y ese cambio había desplazado nuestra percepción del edificio y de nuestro propio hogar, volviéndolo extraño, como si nos estuvieran despojando lentamente de la normalidad. Nada de lo que yo sabía, ni herramientas, ni técnicas, ni experiencia, parecía útil frente a eso. Poco a poco comencé a sentir que no estaba solo, incluso cuando sabía que nadie más estaba en el departamento. Era como si una presencia silenciosa caminara detrás de mí, invisible pero atenta. No era el miedo repentino que uno siente tras un ruido inesperado o después de un día largo. Era más profundo, arraigado, un temor que se asentaba en el estómago y luego subía despacio hasta la garganta, haciéndome tragar aire como si faltara espacio para respirar. Había momentos en los que sentía claramente que algo me observaba desde los rincones más oscuros, desde el marco de las puertas, desde la penumbra del pasillo que conectaba los cuartos. Y lo más inquietante era la certeza, porque ya no era una sospecha, de que el agua del tanque no estaba quieta, ni dormida, ni inerte. Era como si tuviera una conciencia primitiva, algo que se despertaba cada vez que yo subía a revisarla. La forma en que la superficie vibraba sin motivo, la sombra que parecía moverse bajo ella, la manera en que devolvía mi reflejo deformado. Todo daba la impresión de que ese cuerpo oscuro de agua me observaba, como si aprendiera de mis movimientos y registrara cada visita. Había momentos en los que sentía que el tanque entero respiraba,
lento y pesado, y que mi presencia ahí arriba lo perturbaba o lo atraía. Las noches se volvieron complicadas. Me costaba conciliar el sueño, porque cualquier sonido, por mínimo que fuera, se sentía amplificado dentro del apartamento. El crujir de la madera, el zumbido lejano de un auto o el soplo del viento entre las ventanas adquirían una cualidad inquietante, como si anunciaran algo que no lograba identificar. Había momentos en los que despertaba sobresaltado, con la impresión de que alguien estaba parado muy cerca, quizá a un lado de la cama, mirándome fijamente en la oscuridad. Tardaba varios segundos en incorporarme y lo hacía con cuidado, temiendo encontrar algo allí que no debería estar. Aquellas madrugadas se volvían interminables, cargadas de una ansiedad que no me dejaba volver a descansar. Con el paso de los días, entendí que ya no podía seguir atribuyendo todo a simple coincidencia o a mi imaginación. El ambiente del edificio había cambiado, y no solo para mí. Algo relacionado con esa agua estaba afectando la manera en que percibíamos lo cotidiano. Era como si una fuerza invisible se hubiera instalado en nuestro entorno, alterando la forma en que la luz, el sonido y hasta el aire se sentían a nuestro alrededor. Me daba cuenta de que cualquier intento de explicarlo en voz alta sonaría absurdo, y esa imposibilidad de ponerlo en palabras solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Una noche, después de cenar, supe con claridad que no podía seguir evitando lo que sentía. El peso de esa vigilancia invisible me acompañaba incluso dentro de mi propia casa, y el miedo comenzaba a mezclarse con una necesidad urgente de entender qué estaba ocurriendo. Tomé mi linterna sin pensarlo demasiado y salí hacia el edificio. La mochila con herramientas golpeaba suavemente contra mi espalda mientras subía las escaleras que conducen al techo. Podía escuchar mi respiración acelerada y el latido insistente de mi corazón, como si ambos intentaran advertirme de lo que estaba por enfrentar. Al abrir la puerta del techo, un aire pesado y húmedo me envolvió de inmediato. El ambiente tenía un silencio poco natural, casi contenido, como si el espacio entero estuviera esperando algo. Cada paso que daba resonaba más de la cuenta, y esa amplificación extraña me hacía sentir que no estaba solo en aquel lugar, aun cuando no podía ver a nadie. Al acercarme al tanque, noté que la superficie del agua no reflejaba la luz de la linterna de manera normal. Era más oscura, casi negra, como si algo hubiera absorbido toda claridad. Entonces la vi. Una silueta sumergida, apenas perceptible, pero claramente humana, moviéndose lentamente bajo el agua. No podía distinguir rasgos, solo la presencia que parecía mirar hacia mí. Sentí un frío intenso que me atravesó el cuerpo desde los pies hasta la cabeza. Instintivamente retrocedí unos pasos, intentando controlar la respiración, pero cada fibra de mi cuerpo me decía que no podía quedarme ahí. Esa noche, al regresar a casa, Judith notó de inmediato algo diferente. Ella también sintió el frío, aunque afuera hacía calor, y me dijo que las paredes parecían húmedas de manera extraña, con agua escurrida en lugares donde no había filtraciones. Luribal y Emanuel mencionaron el mismo olor rancio y apagado que ya se había vuelto familiar, como si algo viejo y podrido se hubiera instalado en nuestro hogar. Todo parecía cargado de una energía que no podía explicarse, y me sentí impotente frente a ello. Intenté convencerme de que todo era producto de la imaginación, recordando que los edificios antiguos suelen tener humedad persistente, que los techos crujen y que las sombras pueden jugar trucos con la luz. Me decía que la tensión del trabajo y las largas horas bajo el sol podrían estar afectando mi percepción, pero ninguna de esas explicaciones lograba calmar el frío que me recorría la columna vertebral, ni la inquietud que se asentaba en el pecho. La oscuridad del agua parecía absorber la luz de la linterna, creando un vacío profundo que no podía ignorar. Y aquella sensación de que alguien o algo me observaba desde las profundidades del tanque, silencioso y paciente, no podía atribuirla a la casualidad. Era tangible, perturbadora, y me hizo comprender que no estaba frente a un simple fenómeno físico.
Aquello desafiaba toda lógica que conociera, y ninguna de mis herramientas ni conocimientos técnicos podía enfrentar algo así. Pasé horas en vela, sentado en el borde de la cama, intentando racionalizar lo que había visto, mientras los sonidos de la ciudad se mezclaban con murmullos bajos que creía percibir desde el tanque. Cada crujido del edificio, cada golpe del viento contra las ventanas, se sentía amplificado, como si todo el entorno estuviera en sintonía con la presencia que me vigilaba. Cerraba los ojos y la silueta subacuática se materializaba en mi mente, moviéndose lenta, implacable, y un miedo profundo me apretaba el pecho. No era un miedo pasajero, sino una mezcla de impotencia y alerta constante, acompañado de la responsabilidad por proteger a mi familia de algo que no entendía. Al amanecer, con el cansancio pesando sobre mis párpados, comprendí que no podía postergar la acción. La incertidumbre me estaba consumiendo, y si algo se desarrollaba dentro de ese tanque, podría salirse de control. Llamé a la administración del edificio, explicándoles con la mayor claridad posible lo sucedido, cuidando de no sonar paranoico, pero dejando en evidencia que no se trataba de un problema común de mantenimiento. Insistí en que los tanques de agua fueran revisados y limpiados a fondo, asegurándome de que comprendieran la gravedad de lo que estaba ocurriendo, porque aquello no podía quedar sin atención ni interpretarse como un simple capricho de la mente. El tanque finalmente fue limpiado y cerrado correctamente. Al inspeccionarlo después de la limpieza, la superficie del agua ya no reflejaba esas figuras extrañas ni se agitaba sin motivo. Las paredes de la casa dejaron de presentar humedad repentina y el olor rancio que tanto nos había inquietado desapareció casi por completo. Luribal y Emanuel notaron que el ambiente parecía más liviano, y Judith comentó que por fin podía respirar con tranquilidad en la casa. Sin embargo, algo dentro de mí cambió para siempre. A pesar de que físicamente todo parecía normal, cada noche escucho los sonidos del tanque, un murmullo tenue, como respiraciones apagadas, que parecen provenir de alguien o algo sumergido. Me acerco solo cuando la curiosidad me supera, pero siempre con un respeto profundo y un miedo latente. Nunca logro ver nada con claridad, pero la sensación de presencia sigue ahí, silenciosa y constante. He aprendido a vivir con ese miedo. En el día, mi vida sigue casi normal. Subo a los techos, reviso instalaciones y sonrío ante los vecinos como siempre. Pero por la noche, cuando la ciudad se aquieta y solo queda el sonido del agua, recuerdo que hay cosas que escapan a nuestra comprensión. Ese tanque, limpio y silencioso, parece guardar secretos que nunca podré explicar del todo. Y aunque las figuras ya no aparezcan, sé que la presencia sigue allí latente, recordándome que la realidad no siempre es lo que parece.